Hola queridos hermanos, buenos días. Aquí estamos una vez más, ahora online, grabando desde mi despacho por, todo el tema del COVID en estos días. Seguimos orando por los queridos hermanos de la iglesia que estáis enfermos, que estáis, contagiados. Pues que Dios tenga misericordia de nuestras iglesias. Os comento que el otro día en el grupo de WhatsApp de los pastores de Almería, de todos los pastores que nos contestaron, prácticamente todos también han decidido cancelar sus respectivas reuniones y están ahora también en esta mañana celebrando cultos virtuales. Así que nada, saludamos también como siempre a queridos hermanos como Guzmán y Carmina, como Pepe e Isabel, que no pueden estar con nosotros, que ya llevan un año realmente sin poder congregarse, queriendo estar con nosotros, deseándolo, pero por este tema de la pandemia, siguen en casa los domingos. Así que nada, los enviamos un saludo muy especial en el amor del Señor y vamos a cantar una canción a nuestro Dios. Es una canción llamada El misterio de la cruz, no puedo comprender, y luego oraré y pasaremos a la exposición de la palabra y estaremos en esta mañana en 1 de Juan 5, versículo 2, y el título general es ¿Quién ama? ¿Quién obedece? ¿Okay? ¿Quién ama y quién obedece? Vamos a cantar al Señor, luego oraremos y espero que sea un tiempo muy bendecido hoy y que Dios os fortalezca en su buen espíritu. Amén. Gloria a Dios. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llego a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fui satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, donde siento a tu mesa, gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, daste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fui satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, enemigo fui, donde siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fui satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, me siento a tu mesa, gracias Cristo. Gracias, amado Padre, por el regalo sublime de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, por la obra expiatoria de Él en la cruz, su sangre quitando todo nuestro pecado, limpiando toda nuestra maldad, pasada, presente y futura. Gracias por darnos el gozo, la alegría, la seguridad de la salvación en el poder del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por producir en nosotros alabanza a ti, adoración a ti, un deseo genuino de encontrarnos contigo hoy, Señor. Padre, te damos alabanza por todo, Dios, y queremos también pedirte perdón por cuando no hemos vivido a la luz de este glorioso mensaje, esta noticia, cuando no hemos tenido fe en el Evangelio, cuando no hemos tenido gozo en el Evangelio, cuando no hemos tenido paz en el Evangelio, por no disciplinar nuestra mente. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad, la raíz de todo nuestro pecado.
Y Señor, hoy queremos presentar delante de ti nuestras peticiones como iglesia local. Desde luego pedimos por la extensión de tu reino en Almería. Sabemos que muchísimas iglesias están hoy cerradas. Señor, respalda tú cada palabra predicada. Bendice tú cada exposición del texto. Y que muchas almas sean edificadas hoy virtualmente, digitalmente. Señor, pedimos también concretamente por nuestra iglesia local, conociendo los casos, Señor, de Paco y Trini, incluso de Nehemías Estela, el bebé. Señor, pensamos en Paqui, pensamos en Isabel, Nicolás, Señor. Rogamos, Dios, que tengas misericordia, Señor, que toques sus cuerpos como diseñador, como creador que eres. Y, Señor, nuestro deseo es que sean librados de esta aflicción, Padre. Pon tu mano, Señor. Rogamos por tu intervención, amado Dios, y que se haga tu buena voluntad. Y como no, Señor, como clamamos constantemente por Guzmán y Carmina, por Pepe y Isabel, nos da mucha tristeza saber que no pueden congregarse con nosotros, deseándolo, teniendo muchísimas ganas. Señor, fortalécelos en la fe. Señor, como dice el texto en Isaías 40:31, que aquellos que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán, mas no se fatigarán. Señor, renueva sus fuerzas, bendícelos grandemente, oh Dios. Encomendamos esta palabra a ti, pidiéndote que hables a cada corazón, que bendigas nuestras vidas y que tu iglesia sea muy bendecida hoy, Señor. Te damos alabanza en Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Voy a dejar la guitarra. Muy bien. Y me pongo el micrófono. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien. Aquí está el mensaje. El agua. Pues bien, hermanos, seguimos orando por los diferentes hermanos de la iglesia que están ahora afligidos, ¿no?, con este tema del virus, y también por las otras necesidades de la iglesia, las otras aflicciones que hay. Y gracias a Dios tenemos un fiel pastor que nos ama. El Señor Jesucristo pastorea a su pueblo, ¿no? Como leímos justo al empezar el culto la semana pasada, ¿no?, cuando Encarni nos citó de memoria el Salmo 23, que fue algo hermoso, ¿no?, como iglesia disfrutar todos juntos de esta verdad, de que nuestro Señor nos pastorea, Él se preocupa por nosotros. Así que, gloria a Dios, estamos en buenas manos, ¿no, hermanos? Bendito sea el Señor. Pues bien, vamos a seguir con las exposiciones de 1 de Juan. Estamos hoy en el capítulo 5 y nos toca hoy el versículo 2, ¿ok? 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a estar hoy exponiendo el versículo 2. Realmente nos quedan pocos mensajes, ¿no?, para acabar 1 de Juan, y luego la meta sería algunos años, estar metidos ya algunos años en el Evangelio de Juan, que creo que vamos a estar ahí un buen rato, ¿no?, que tiene sus 21 capítulos. Pero bueno, al ser un libro de narración, podré cubrir más texto en un sermón, ¿ok? No es como una carta doctrinal donde hay que ir paso a paso muy lentamente. En los evangelios, tanto los sinópticos como Juan, podemos cubrir más terreno, ¿verdad? Así que bueno, va a ser una experiencia muy bonita. Le hice una entrevista a un querido pastor mexicano, Héctor Bustamante, y él me comenta que en su iglesia están ahora mismo en Juan 17, y él me comentó en la entrevista que le hice que exponer esta maravillosa carta, bueno, este evangelio, ha sido para él una de las mejores experiencias de su vida. Así que estoy emocionado, ya estoy trabajando la carta desde hace ya tiempo, así que estoy disfrutándolo mucho. Así que bueno, seguimos con 1 de Juan 5, y luego, Dios mediante, al llegar a finales del capítulo, entraremos ya en el Evangelio de Juan. Pues nada, hermanos, el texto general, el texto es 1 de Juan 5, 2, el título general de mensaje que tengo aquí arriba, así que si veis que estoy mirando hacia arriba es porque tengo aquí el texto. 1 de Juan 5, 2, título general, ¿quién ama y quién obedece? ¿Ok? ¿Quién ama y quién obedece? Y voy a leer 1 de Juan 5, 2 y luego como siempre dar algunas palabras de introducción. 1 de Juan 5, versículo 2, dice: en esto conocemos que amamos a Dios. Amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ok? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Título general, ¿quién ama y quién obedece? Bien.
En nuestras exposiciones sobre esta maravillosa carta, he explicado en varias ocasiones que hay tres señales de una verdadera conversión, una verdadera salvación. Juan habla de tres cosas de manera repetida a lo largo de la carta. Señal número 1 de la salvación es fe. Fe en el Dios hombre Jesucristo. Cristo 100% hombre, 100% Dios, el único mediador entre Dios y los pecadores. Si creemos en Él, en su suficiencia, en su obra salvífica, somos del Señor. La primera señal es la fe. La segunda señal es la obediencia. Una persona que realmente tiene fe de Cristo en el alma será una persona obediente. Y la tercera señal es amor. Aquel que tiene fe de Cristo en el alma será una persona amorosa. Necesitará andar con la iglesia local. Así que tres señales que hemos visto en la carta. Fe, obediencia, amor. Fe, obediencia, amor. Lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje, versículo 2 del capítulo 5, Juan va a demostrar la conexión entre dos de estas tres señales. Va a hablar sobre la obediencia y el amor. Y revela en nuestro texto que la obediencia y el amor son inseparables. Este vínculo, por cierto, ya sale nombrado en varios lugares en los escritos de Juan. Lo encontramos, por ejemplo, en su evangelio. En Juan 14, por ejemplo, Jesús dice en varias ocasiones que la persona que realmente le ama, le obedece. O sea, amar a Cristo equivale a obedecer a Cristo. Bien, estas dos cosas entonces están unidas. También en 2 de Juan 1:6, un texto que se expuse en la iglesia, el apóstol dice, esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, para Juan, al igual que Cristo, amor equivale a obedecer. Obedecer equivale a amar. También en 3 de Juan 1:5, Juan le dice a Gayo que se conduce fielmente cuando presta algún servicio a los hermanos. ¿Ves? Gayo está siendo fiel, Gayo está siendo obediente porque sirve a los hermanos, porque ama a los hermanos. El amor y la obediencia no pueden separarse. Y luego también en otro escrito de Juan, Apocalipsis 2:3 dice que el Señor reconoce que la iglesia de Éfeso había trabajado arduamente por amor de su nombre. Es decir, una vez más, el amor impulsa la obediencia. El amor y la obediencia siempre andan juntos, o sea, no se pueden divorciar. En todos los escritos de Juan nos topamos con esta realidad. La obediencia y el amor son dos buenos amigos. Hoy en nuestro pasaje voy a hablar entonces sobre estos dos puntos, estas dos señales, obediencia y amor. Y primer punto del sermón hoy es, si amas a Dios, amarás a los hermanos, ¿ok? Y realmente llevamos ya bastante tiempo hablando sobre este punto. Realmente llevamos todo el año 2021 hablando sobre esto. Si amas a Dios, amarás a los hermanos. Y punto número 2, si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. ¿Ok? Así que número 1, si amas a Dios, amarás a los hermanos. Y número 2, si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. Pues vamos a empezar con el primer punto en esta mañana. Si amas a Dios, amarás a los hermanos. 1 Juan 5, versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. La semana pasada, en la exposición que os di estando en la iglesia, en el local de Género Luque, os comenté que la frase que vimos, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y os dije que en aquella frase, Juan está hablando de amar al Padre y de amar a los creyentes. O sea, si amamos al que engendró, es decir, si amamos al Padre, amamos al que ha sido engendrado por el Padre. El que ha sido engendrado por el Padre es el creyente. Entonces nosotros amamos a los hermanos porque hemos nacido de Dios y amamos a Dios. Y ahora nuestro texto, en versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. O sea, Juan está diciendo exactamente lo mismo que en el versículo 1. Juan está pensando en este amor fraternal. Si yo de verdad amo a Dios, voy a amar a mis hermanos en la fe. Entonces, amo a aquellos que han sido engendrados por Dios, aquellos que han renacido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos aquí entonces? Pues la lección es muy sencilla.
Hay una relación estrecha entre el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Y Juan une los dos amores, diciendo que amamos a los hermanos cuando amamos a Dios. Y si amamos a Dios, amaremos a nuestros hermanos. ¿Por qué Juan unifica? ¿Por qué Juan fusiona estos dos amores? Bueno, hay que pensar una vez más en el contexto histórico de la carta. Sabemos muy bien que los anticristos en aquella iglesia se jactaban mucho de amar a Dios y de tener una relación estrecha con Él. Ellos fingían ser santos con su misticismo y revelaciones de luz, se hacían pasar por creyentes muy grandes e importantes, y es como si ellos fueran más iluminados y ungidos que los apóstoles como Juan y otros hermanos comunes y corrientes fieles en las iglesias apostólicas. Pero el gran problema es que las acciones de los anticristos revelaron que no tenían el amor de Dios en sus vidas porque pecaron abiertamente y conscientemente contra la iglesia de Cristo, dividiéndola innecesariamente. Juan quiere que veamos la hipocresía de los gnósticos. Por un lado dicen que conocen a Dios, que tienen comunión con Dios, pero por el otro lado asesinan espiritualmente a sus supuestos hermanos. Vemos esta preocupación a principios de la carta en 1 de Juan. Después de Juan arrancar su carta con esta maravillosa exposición cristológica en los primeros 4 versos, Juan enseguida dice en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo tuvo que hablar de esta manera tan contundente y tan clara para proteger a la iglesia de una falsa espiritualidad gnóstica. Los peores pecados en la iglesia siempre se han cometido bajo una mantra de religiosidad. Si has prestado atención a los versos que acabo de leeros, veréis que Juan explica que la verdadera comunión con Dios en realidad es comunión con los hermanos, comunión unos con otros. Piensa en los anticristos, piensa en los gnósticos, piensa en aquellos que estuvieron meses, tal vez años, planificando la destrucción de la iglesia, como aquel hijo del diablo Coré en Números capítulo 16. Y ahora presta atención una vez más a lo que dice Juan. Si decimos que tenemos koinonía con Dios, koinonía, claro, es una palabra que los anticristos utilizaban, una palabra altisonante, mega espiritual. Al decir koinonía, estos anticristos se daban a conocer como superiores a los creyentes comunes y corrientes, ¿no? Como, bueno, nosotros, hoy día, por ejemplo, en vez de decir Jesús el Mesías, nos quieren decir Yeshua Yamashiach. Y si tú no sabes decir Yeshua Yamashiach, pues eres un cristiano de segunda categoría. O sea, es como si ellos fuesen más espirituales por poder hablar en arameo. Las mismas cosas pasaban en el primer siglo. Aquí Juan está aludiendo a un término usado por los gnósticos, koinonía. Juan sabía muy bien que los gnósticos se gloriaban en su supuesta koinonía con Dios. Pero Juan ahora dice, si decimos que tenemos koinonía con Yeshua Yamashiach y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. ¿Ves? El apóstol no se dejó engañar. Juan no era tontito. Él no se dejó seducir por aquella falsa espiritualidad. Él sabía que eran unos engañadores por sus frutos y por sus acciones. Aquellos anticristos habían matado la reputación de Juan, la reputación de otros fieles siervos de Dios, como Gallo, criticándolos injustamente. Por un lado, sí, palabras elocuentes, koinonía, Yeshua Yamashiach, pero por el otro lado, acciones diabólicas. Conclusión, no son creyentes. Así de sencillo. ¿Por qué no? Porque Juan nos da la explicación de nuevo en el versículo 7, capítulo 1, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos koinonía unos con otros. ¿Veis lo que Juan está haciendo como hombre sabio, como un pastor bien versado en las guerras eclesiales? Él dice que la señal de que tú estás en koinonía con Dios es tu koinonía con la iglesia local. Así de fácil, así de sencillo, así de claro. No hay que añadir nada más a esto. El que está en comunión con Dios está en comunión con los hermanos de la iglesia local.
Y seguramente los creyentes de la iglesia local de Juan se creían, bueno, muy poca cosa, porque ellos no sabían pronunciar palabras como koinonia y Yeshua y Mashiach, no, era gente común y corriente como nosotros, pero habían nacido de nuevo. Dios había hecho una obra en ellos y amaban a la iglesia. Y en vez de atentar contra la iglesia, en vez de destruir la iglesia, velaban por la iglesia, oraban por la iglesia, se preocupaban por la iglesia. Eran nacidos del Espíritu Santo de Dios. Y creo que todo lo que he dicho hasta este punto, en el primer punto de mensaje, puedo resumir todo en un versículo que estudiamos hace poco como congregación. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues ahí está. El que no es de Dios, divide la iglesia, no hace daño a sus hermanos. Pero cuando yo estaba compartiendo esta misma verdad hace unos meses en la iglesia, alguien me escribió en un sermón, un católico, diciendo, pero vosotros los protestantes dividisteis la iglesia. Vosotros pecasteis contra la Santa Madre Iglesia. Vosotros salisteis de Roma. Ahora bien, a nivel histórico hay que prestar atención a este argumento y poder refutar esta forma de razonar, ¿no? Porque a lo mejor el interlocutor, el detractor católico podría tener algo de la razón y por lo tanto tenemos que saber cómo contestar semejantes acusaciones. El año pasado, en el 2020, en una de las homilías que yo oí del obispo de Almería, Adolfo González, él dijo públicamente, hablando de la iglesia protestante, que Lutero se apartó de la iglesia católica y por su culpa la iglesia en el occidente quedó dividida. O sea, lo dijo el obispo de Roma el año pasado. ¿Cómo responder? ¿Qué podemos decir entonces? Porque yo os estoy diciendo, si tú de verdad amas a Dios, no vas a dividir la iglesia. Pero nosotros somos evangélicos y en gran parte los católicos nos echan en cara de que hemos salido de una división de iglesia. Nosotros dividimos la iglesia en Martín Lutero. Bueno, voy a dar aquí una respuesta histórica y luego otra teológica, después de tomar un poco de agua, ¿ok? En primer lugar, una respuesta histórica y luego otra respuesta teológica. En primer lugar, la respuesta histórica. Históricamente hablando, hay que reconocer que Lutero no se apartó de la iglesia. Fue la iglesia católica la que excomulgó a Lutero por medio de una bula papal emitida por el Papa León X el día 3 de enero de 1521, es decir, hace 500 años. Este mismo mes de enero, Lutero fue echado de la iglesia. Lutero no dividió la iglesia, él fue echado de la iglesia porque él había soñado con reformarla desde adentro. Él no quiso dividir absolutamente nada. Y luego, a nivel teológico, cuando la Iglesia Católica convocó el famoso Concilio de Trento, 24 años después de excomulgar a Lutero de la Iglesia, ellos condenaron el Evangelio de los protestantes. Y al condenar el Evangelio predicado por los protestantes, estaban en realidad condenando el Evangelio bíblico y apostólico. Y en el Concilio de Trento, Roma se separó oficialmente de la santa palabra de Dios. Lutero y otros reformadores como él habían redescubierto la gloria del Evangelio. Así que cuando en el Concilio de Trento el catolicismo condenó el protestantismo, estaban maldiciendo el Evangelio apostólico. Yo os voy a leer 4 decretos del Concilio de Trento, hay muchísimos más, pero 4 donde podéis ver cómo oficialmente hablando, teológicamente hablando, la Iglesia Católica se apartó del Evangelio bíblico. 4 citas. Decreto número 1. Vais a quedaros escandalizados con lo que estoy a punto de leeros. Número 1. Si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe solamente, sea anatema. Nos han mandado a todos al infierno con esta cita, porque nosotros gloriamos en la justificación por la sola fe. Decreto número 2 de Trento. Si alguno dijere que los hombres se justifican o con la sola imputación de la justicia de Jesucristo, o con solo el perdón de los pecados, o también que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea anatema. Nos acaban de matar. Porque predico domingo tras domingo, ¿no, hermanos?
que la salvación es únicamente por la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta, por medio de la fe. Decreto número 3, Concilio de Trento. Si alguno dijere que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, sea anatema. Pues ¿qué creemos nosotros? Creemos que la fe es depender únicamente del Dios hombre Jesucristo. Nuestra fe unida a Cristo nos da la bendición de la salvación. Y número 4, si alguno dijere que las buenas obras son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea anatema. Y hermanos, ¿cuántas veces no habré enseñado en la iglesia local de que la gran diferencia entre nosotros los protestantes y los católicos es que nosotros sí creemos en buenas obras, pero estas buenas obras son el fruto, son la señal de que hemos sido justificados. Pero aquí hemos visto 4 decretos donde Roma condenó el evangelio apostólico, el evangelio bíblico. Lutero no se apartó de la verdadera iglesia. Roma se apartó de la iglesia verdadera cuando condenó el evangelio apostólico a través del Concilio de Trento. Consiguientemente, Lutero no se apartó de la verdadera iglesia, Roma se apartó de la verdadera iglesia. En realidad, la iglesia católica se deshizo del alemán Martín Lutero porque él había descubierto el evangelio bíblico de la libre justificación por la sola fe en Jesucristo. Y por medio de la fe en Jesucristo, su justicia nos es dada, nos es imputada a la cuenta. No es correcto pues decir que Lutero dividió la iglesia, no es correcto decir que Lutero era sectario, no. Lutero estuvo fiel al verdadero evangelio y Roma se apartó de la verdadera iglesia. Es por esta razón, pues, que yo como evangélico puedo predicaros sobre la necesidad de unidad en la iglesia sin dispararme en el pie. Cuando he dicho antes que el que no ama a la iglesia divide a la iglesia, es una verdad bíblica. El que ama a la iglesia no la divide. Lutero no quiso dividir la iglesia y no lo hizo, porque se mantuvo fiel a la verdadera iglesia, a la verdadera predicación del evangelio. La primera marca de la iglesia es la predicación del evangelio de Cristo. Sin este evangelio no hay unidad. Y como bien decía Charles Spurgeon, cualquier tipo de unidad eclesial que no está fundamentada en el evangelio es la unidad del infierno. Y no estamos interesados en semejante unidad. Por eso no me vas a ver a mí en ninguna reunión ecuménica como aquellos evangélicos en Cantabria la semana pasada. No me vas a ver a mí en diálogo con otras religiones, celebrando cultos con otras religiones mundiales, ni en 1000 años. Nuestra unidad está basada en el evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado, la única esperanza del pecador en vida y en muerte. Lutero, por cierto, y aprovecho para decir esto también, era extremadamente conservador en su política eclesial. De hecho, yo creo que muchos de nosotros nos casi como que quedaríamos escandalizados al enterarnos de algunas de las enseñanzas que Lutero seguía abrazando, porque hay que entender que tú y yo vemos con más luz que Lutero. Lutero, claro, salió de un sistema católico, ¿verdad? Y era un creyente evangélico de primera generación. Y había muchas cosas en su pensamiento, muchas lagunas que luego desaparecieron del protestantismo. Por ejemplo, si tú te fijas en la persona de Lutero, cuando él fue excomulgado de la Iglesia Católica, seguía creyendo en la concepción inmaculada de María. Y todos los protestantes condenamos semejante doctrina. Decimos que el único que fue concebido inmaculadamente fue el Salvador Jesucristo. Lutero seguía creyendo en el bautismo de los infantes. Él también creía que el bautismo podía crear fe en el párvulo, en el infante, y también creía muy extrañamente en la presencia física de Cristo en la celebración de la Eucaristía, la Santa Cena. Y hasta el día de hoy, si tú vas a cualquier catedral luterana, hay en Alemania, que hemos visto muchas por ahí, las catedrales luteranas parecen católicas. ¿Por qué? Porque Lutero no era un revolucionario. Él no era como un anabautista, ¿no? Que muchas veces ellos estaban montando pollos por causar problemas. No. Lutero era muy conservador en su política y en su teología.
El tema es que, ¿qué pasa? Muchas personas han creado a un nuevo Lutero conforme a su imagen y su semejanza y van dividiendo iglesia tras iglesia en el nombre de Lutero, pero no conocen a Lutero, no conocen el corazón de Lutero. Lutero no quiso dividir la iglesia para nada. Hay que reconocer que Lutero era muy moderado en cuanto a sus planes de reforma. Es importante destacar todo esto cuando hablan con nosotros interlocutores católicos. Y estos comentarios nos ayudan a entender lo que estoy diciendo en 1 de Juan 5:2. Lutero no estaba armando pleitos por amor a la controversia. Él solamente levantó la voz cuando las grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios estaban bajo ataque. Tenemos que escoger nuestras batallas cuidadosamente. No podemos estar peleando contra todo el mundo. Pero cuando las grandes verdades centrales, axiomáticas de nuestra confesión de fe están bajo ataque, desde adentro tenemos que levantar la voz y defender la santísima palabra del Señor como lo hizo Lutero. Pero no vamos a pelear por doctrinas secundarias. Aquí vemos, hermanos, una gran diferencia entre Martín Lutero y los anticristos del primer siglo. Lutero era un fiel hijo de la iglesia, porque hizo caso a la palabra, amó a la iglesia de Dios, defendió la grey del Señor. Pero los anticristos no se preocupaban para nada. No se preocupaban por el evangelio bíblico. No se preocupaban por el pueblo. Solamente querían ganar más adeptos para su propia causa, para ser más famosos y para ganar más dinero. No tenían el corazón de Lutero. No eran verdaderos evangélicos. Hoy estamos viendo que hay muchos protestantes, muchos evangélicos, muchos revolucionarios entre nosotros que no andan centrados en lo principal. Están espiritualmente desequilibrados. Son personas caóticas. Tiras 5 minutos hablando con ellas y hasta te entran ganas de salir corriendo a coger aire, porque te encuentras asfixiado. Todo es caos. Todo es desequilibrio. Siempre andan criticando a los pastores porque piensan que las iglesias tienen que ir en una determinada dirección, en otra dirección. Quieren que las congregaciones se hagan conformes a sus convicciones e ideas personales. En vez de confiar en el poder de Dios para moldear su iglesia a partir del púlpito y la buena exposición y aplicación de la palabra, no. Lo que el anticristo quiere hacer es imponer su propia voluntad, con ansias de poder, con ansias de control, queriendo pastorear la iglesia en lugar del Espíritu Santo. Y están siempre diciendo, no, la iglesia tiene que hacer esto, la iglesia tiene que hacer lo otro, dando mandatos de hombres y tradiciones de hombres. Es una muestra de inmadurez y de falta de amor hacia la iglesia. Pero cuando tenemos el amor de Dios en nuestras almas, amamos a la iglesia. En vez de estar siempre criticando a los hermanos, hablando mal porque no tienen los mismos dones que nosotros, en vez de actuar así como un anticristo, como un gnóstico, no andamos en amor y servimos a la iglesia. Y nos damos cuenta de que si nosotros tenemos dones que los demás hermanos no tienen, pues es para que nosotros usemos nuestros dones con el fin de glorificar a Dios y servir a su iglesia. Dios nos dé amor por su iglesia. Y si tú de verdad amas a Dios, amarás a tus hermanos en la fe. A nivel negativo, esto significa que no estarás difamando a nadie. No podrás estar hablando mal de tus hermanos en la fe, no perjudicarás sus vidas. Y a nivel positivo, si tú amas a los hermanos, vas a ser una bendición para ellos. Entenderás que estás puesto en nuestra iglesia local para ayudar, para bendecir, para fortalecer, para proteger, para servir a los santos. Y desde luego, cuando hay algún hermano en la iglesia en un patrón de pecado, le das un toque de atención en el amor de Cristo. No llamas al pastor. Hablas con aquel hermano cara a cara, hombre a hombre, mujer a mujer, en el amor de Dios, amonestándonos los unos a los otros. Pues Dios nos libre de ser gnósticos, de ser anticristos, de comportarnos con una auténtica falta, carencia de amor hacia la iglesia y que inculque en nosotros pasión por la iglesia. Así que, querido hermano, sella estas dos frases en tu alma en esta mañana. Si de verdad amo a Dios, amaré a mis hermanos. Y si de verdad tengo comunión con Dios, tendré comunión con mis hermanos. Palabra del Señor. Amén. Repito, si amo a Dios, amaré a mis hermanos. Y si tengo coinonía con Dios, tendré coinonía con mis hermanos. Amén.
y amén. Gloria a Dios. Bien, pasamos ahora al segundo punto del mensaje. Subtítulo: si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. Si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. Ok, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, cosa que ya comenté en el primer punto, y guardamos sus mandamientos. En el primer punto he hecho hincapié en la verdad de que el que ama a Dios ama a sus hermanos. Es imposible ser creyente y vivir separado de la iglesia de Dios, como bien me dijo anoche el pastor Héctor Bustamante en la entrevista. El que está casado con Dios, está casado con su esposa. Dios y su pueblo no se pueden divorciar. Y en el segundo punto del mensaje, ahora me interesa comentaros lo que dice aquí el texto, que hay una conexión entre los mandamientos y el amor hacia nuestros hermanos. Aquí Juan dice, el que ama a Dios guarda sus mandamientos, pero también dice, el que ama a su hermano guarda los mandamientos. ¿Cuál es la relación entre el amor hacia los hermanos y los mandamientos de Dios? ¿Cómo es que Juan conecta estas dos realidades? ¿Qué tienen en común? Amar a los hermanos y guardar los mandamientos. A lo mejor algunos ya sabéis contestar la pregunta, no creo que la respuesta sea demasiado difícil, pero la persona que ama a su hermano guarda los mandamientos y sobre todo la segunda tabla de la ley. ¿Qué significa segunda tabla de la ley? Bueno, la segunda tabla de la ley alude a los mandamientos relacionados con nuestro prójimo, a saber, desde el 5º mandamiento hasta el 10º mandamiento. Y ahora con la ayuda de Dios, lo que vamos a procurar hacer en este segundo punto es comentar estos 6 mandamientos, aplicándolos a nuestra iglesia local, a nuestras vidas cristianas, para poder andar correctamente. Empezaré leyendo cada mandamiento, ¿verdad?, antes de ir aplicándolo a nuestras vidas. Así que, 5º mandamiento, honrarás a tus padres. 6º mandamiento, no matarás. 7º, no cometerás adulterio. 8º, no hurtarás. 9º, no darás falso testimonio. Número 10, no codiciarás. Bien, en primer lugar, honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Cómo podemos aplicar este mandamiento a nuestra iglesia local? El 5º mandamiento habla de honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Entonces, aquí tenemos una clara sujeción a las autoridades. Desde luego sabemos que este mandamiento tiene una aplicación literal en la esfera doméstica, pero también podemos aplicarlo a los ancianos en general de la sociedad y a los campos espiritual y político. Bueno, literalmente hablando, hemos de honrar a nuestros padres con todo lo que esto conlleva. Hay una reverencia que tiene que caracterizar nuestro trato con nuestros padres. Hebreos 12:9 dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hay una veneración, hay un respeto, hay una reverencia hacia nuestros padres. Este mandamiento es tan importante que un pensador judío llamado Filón creyó que tendría que formar parte de la primera tabla de la ley y no de la segunda tabla de la ley. Él afirmó, Filón, que nadie ha adorado a Dios correctamente sin primeramente haber honrado a sus padres. ¡Wow! Decir esto en la iglesia del siglo XXI es revolucionario, ¿no? Dice, nadie ha adorado a Dios correctamente sin primeramente haber honrado a sus padres. El creyente joven ama a sus padres, incluso si sus padres no son creyentes. Y de la misma forma que Pedro manda que las esposas se sujeten a maridos incrédulos, 1 de Pedro 3:1, el cristiano también tiene que someterse a sus padres, incluso cuando no son creyentes. Reconocemos su autoridad sobre nosotros. En palabra y en hecho somos obedientes. Hacemos caso a lo que nos dicen. Escrito está en Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Y hay una terrible sentencia pronunciada contra los hijos rebeldes más adelante en el libro de Proverbios. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquean y lo devoren los hijos del águila. Los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. Si ya formamos un hogar con nuestra esposa y tenemos nuestros niños, o si tenemos marido y niños, etc., tenemos que seguir honrando y respetando a nuestros padres. La palabra de Dios no dice, honra a tu padre hasta que tengas 20 años. Honra a tu madre si estás viviendo bajo su techo. No. Es honra a tu padre, honra a tu madre. Se aplica siempre. Se aplica a sus necesidades. Y más allá de la esfera literal, este principio también tiene que ver con los ancianos en general. De nuevo, sé que lo que estoy a punto de decir es muy contracultural, pero el pueblo cristiano tiene que respetar a los mayores. Yo sé que ahora mismo vemos todo lo contrario. Me acuerdo del año pasado, fue a principios de octubre, 2 de octubre de 2020, salió en las noticias una mujer encargada de cuidar a una anciana en una residencia de ancianos en Campozuelos en Madrid. Y ella se comportó, esta mujer que cuidaba a la anciana, se comportó de manera perversa al notar que la pobre señora había perdido el control de la silla de ruedas y la abuelita se encontraba en el piso incapaz de levantarse. Y en vez de ayudar a la abuelita, la auxiliar se grabó burlándose de la anciana ahí, tirada en el suelo, mofándose de ella. Con toda la razón del mundo, los familiares de la paciente interpusieron una denuncia contra la cuidadora y la residencia de ancianos. Los ancianos se cuidan. Los ancianos hay que respetarlos. Son principios éticos básicos del cristianismo. La actitud mundana es, da igual, que es un anciano, que no sabe nada. No, así no razona un cristiano. Así no razona un creyente. Honramos a nuestros padres y honramos a los ancianos en general. Y luego aplicando este quinto mandamiento a la esfera espiritual, hay también autoridades puestas por Dios en el campo espiritual. Tenemos pastores, tenemos ancianos en nuestras iglesias evangélicas que son dignos de respeto. Los ministros ordenados son embajadores del Señor Jesucristo, según 2 Corintios 5:20. Predican en su nombre, administran los sacramentos en su nombre, se preocupan por la salud del rebaño en el nombre del Señor. Entonces tenemos que honrar las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestras iglesias locales. Y en el caso de nuestra iglesia concreta, el pastor principal puede ser un varón joven de 35 años, pero como bien dijo el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4, versículo 12. Donde el mundo dice, da igual, es un anciano. También por otro lado, algunos dicen, da igual, que es un muchacho, es un joven que no sabe nada. Una vez más, así no razona un cristiano. No descalificamos a las personas por su edad. Tristemente, hay gente joven en la iglesia que puede ser muchísimo más madura en la fe que personas que llevan 30 o 40 años en el Evangelio. Estas barreras humanas que erigimos en la iglesia tienen que ser demolidas. No podemos dividir la iglesia según edades diferentes. Somos un solo cuerpo. Y tenemos que respetar a los mayores, tenemos que respetar también a los jóvenes. ¿Y cómo podemos respetar a nuestro pastor o a nuestros pastores? Aquí tenéis algunos consejos de Thomas Watson. Orando por él, haciendo caso a su doctrina, obedeciendo lo que predica. Y también Thomas Watson comenta que para honrar a tu pastor, tienes que estar dispuesto a defender su reputación. Porque todos los fieles ministros de Dios cuentan con numerosos detractores. Y Thomas Watson contó con muchísimos enemigos. Los judaizantes mataron a Pablo, espiritualmente hablando, mataron a Pablo con sus chismes. Los gnósticos hablaron mal del apóstol Juan. Tenemos que proteger el nombre, el buen nombre de nuestros ministros. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Entonces Dios no solamente te manda a tener al pastor en estima, sino en mucha estima. Lo que tenemos aquí es el quinto mandamiento, es el principio bíblico del honor. Y más allá, hermanos, del campo literal, padres, campo general, todos los ancianos, campo espiritual, iglesia, ahora el campo político, donde también tenemos que aplicar el quinto mandamiento. Hay autoridades también en la esfera civil. En el sector público, nosotros estamos en España y podemos saber que estamos en un país constituido políticamente como una monarquía parlamentaria donde el rey ejerce la función de jefe bajo el control del poder legislativo por un lado y el poder ejecutivo por el otro. Y 1 Pedro 2:17 dice, honrad al rey. Honramos al rey, respetando a aquellos que están bajo su autoridad real. Pablo también nos dice en Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y la ética cristiana conlleva algo más que meramente someterse. También la palabra nos exhorta a clamar a Dios, a orar por las autoridades. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nuestra actitud hacia las autoridades es positiva. Nuestra meta en General Luque es ser una iglesia de ciudadanos obedientes, pacíficos, viviendo quieta y reposadamente. Pagamos nuestros impuestos. Hacemos las cosas bien. No montamos pollos por causar problemas. Si la Junta nos pide, por favor, quedaos en casa a partir de las 8 de la noche, no vamos a pelear. Ahora bien, si empiezan a prohibirnos predicar el Evangelio, si empiezan a imponer la ideología de género a nuestros peques en el sector público, pues ahí vamos a desobedecer. Pero desobedecemos por amor al Señor y no estamos ahí causando pleitos por nuestra vanagloria, sino que estamos siendo obedientes al Señor y en realidad resistimos porque estamos sometidos al Señor. Es una resistencia humilde, no agresiva. Me encanta la imagen de Leonardo Rodríguez, que sigue en la cárcel en Argentina, que estará 14 meses ahí en la cárcel por no haber realizado un aborto. Al salir de la cárcel, 14 meses más de inhabilitación profesional. Hizo bien, buscó primeramente el reino de Dios, un ciudadano ejemplar, intachable, pero cuando el Estado te manda a ejecutar a un bebé indefenso en el vientre de su madre, no, un cristiano no puede dejarse engañar. Y también, hermanos, más allá de la esfera política, todos vosotros en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, tenéis profesores a quienes debéis respetar. No debéis estar contando chistes, riéndoos, burlándoos de los profesores. Esto está mal hecho. Tampoco debéis estar hablando mal de vuestros jefes. Tiene que haber un respeto hacia la autoridad, sumisión al jefe de la empresa. Está esta disposición de ayudar, de ir extra, de ir una milla más, de siempre hacer más de lo que nos están pidiendo en el trabajo. El cristiano aspira a ser como José en Egipto, porque por medio de José, la casa de Potifar el pagano fue grandemente bendecida. Que tú seas luz alrededor, en tu lugar de trabajo, que seas luz para los que tienes alrededor de ti, que seas bendición. Que seas un buen ejemplo para los paganos, que ellos vean en ti una buena ética de trabajo cristiano, que pueden decir de los creyentes en Almería, que son los estudiantes más entregados, los trabajadores más diligentes, más honestos, más nobles y menos corruptos. Que los paganos den testimonio del espíritu de honra, que vean en nosotros esta clase de santificación. Hermano, honra a tu padre, honra a tu madre, honra a los mayores. Honra las autoridades espirituales en la iglesia de General Luque. Honra las autoridades políticas que Dios ha puesto en tu vida en España. No seas un rebelde.
No te quejes por todo. Sé sumiso. Respeta a tus superiores. Si amas a Dios, honrarás a tu prójimo, amarás a tu madre, a tu padre. Ok, seguimos con la segunda tabla de la ley. No matarás. No matarás. Los anticristos pecaron abiertamente contra el sexto mandamiento, destruyendo la reputación del apóstol Juan. Pero Juan nos dice en 1 Juan 3:15, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no mataron a Juan en términos literales, pero sí en términos sociales. ¿Quién sabrá todo lo que decían del pobre hermano Juan? Hermano, no mates. No mates la reputación de tu hermano. Volvemos ahora al asunto de la honra. Honra a tu hermano. Honra su nombre. Honra su reputación. No permitas que nadie hable mal de ti. Antes he hablado del pastor, tienes que defender la reputación de tu pastor. En este sexto punto, tienes que defender la reputación de todos tus hermanos en la iglesia local. Y si tú estás en la presencia de una persona que está ahí hablando mal de un hermano tuyo en la fe y no dices nada, estás siendo infiel. Tú tienes que reaccionar. O te levantas y te vas, o te opones a la persona que te está hablando mal de tu hermano en la fe. Podemos matar a nuestro hermano de muchas formas diferentes. Además de hablar mal de él o soportar que los demás hablen mal de él, hay creyentes corruptos que contaminan espiritualmente a otros por medio de sus chistes verdes, su forma de vestirse enseñándolo todo, su ira, sus palabrotas, su mal testimonio, sus temas de conversión. E incluso un cristiano puede estar tan enfermo espiritualmente que llega a invitar a otros cristianos a pecar. Pero un verdadero hijo de Dios quiere que sus hermanos en la fe sean santificados. Los propios pastores también podemos matar a la iglesia de Dios. Podemos matar al rebaño cuando no cumplimos con nuestro deber de predicar todo el consejo de Dios a la congregación. Paul Washer recientemente, en conferencia tras conferencia, está exhortando a los pastores a volver a su despacho, a encerrarse con las Escrituras, a buscar a Dios, a predicar todo el consejo del Señor. Pero hoy, hermanos, en España, hay pastores que están matando las iglesias. Están diciendo que la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo. Están diciendo que Cristo no es divino. Están diciendo que el Espíritu Santo no es una persona. Están diciendo que Cristo no ha muerto de forma expiatoria, que Cristo no resucitó literalmente al tercer día, que el infierno no existe, que el diablo es un mito. Hermanos, estos predicadores son asesinos del alma. Son siervos de Satanás, matan la espiritualidad evangélica. Dios quiere que sus predicadores sean canales de vida, anunciando la buena palabra de Dios para que sus ovejas sean alimentadas en buenos pastos bien suculentos y verdes. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate, querido joven, en 3 cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un pastor que no está dedicado a la lectura, la enseñanza, la exhortación es un asesino de almas. Si tú amas a tus hermanos, no los matarás espiritualmente. Darás un buen ejemplo. Y también si eres un pastor, también predicarás la palabra de Dios. Porque la palabra, si no está siendo predicada, aquel pastor está asesinando las almas. 7º mandamiento, hermanos. No adulterarás. No cometerás adulterio. Un hombre de Dios ama a su esposa. Por lo tanto, le es fiel. Una mujer de Dios ama a su marido y le es fiel. Hay pocas palabras más dulces para mí que la palabra fiel. Aman con amor. El esposo ama a su esposa, la esposa ama al esposo y aman, y este amor produce fidelidad, ¿verdad? El amor es fiel por naturaleza. Y ahora en la iglesia, los miembros de la iglesia de Cristo son fieles los unos con los otros. Aman con el amor fraternal no fingido. Pero los gnósticos no conocían el significado de la palabra fidelidad. El adulterio según Cristo no tiene por qué ser físico. También puede ser mental. Por ejemplo, tú puedes pecar de adulterio con tus pensamientos, con tu mirada. Estamos ahora mismo en una sociedad completamente adúltera y promiscua. Y el pecado sexual nos embrutece como sociedad. Dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías 5, versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual
relinchaba tras la mujer de su prójimo. Es decir, según Dios, el pecado sexual nos convierte en bestias, nos embrutece. ¿Y acaso no es lo que estamos viendo hoy? Con la matanza sistemática de millones de niños no nacidos en el vientre de sus madres ante la avalancha de inmoralidad sexual. ¿Ves? El pecado sexual nos embrutece, nos convierte en seres implacables, sin misericordia. Matamos a los más indefensos. Este espíritu fornicario nos ha vuelto locos. Entre nosotros, amado pueblo de Dios, ha de reinar la pureza sexual. Los hombres tienen que amar a sus esposas. Un varón que no ama a su mujer está abriendo la puerta hacia el adulterio. Esposas, tenéis que amar a vuestros maridos. Sois cristianas. Olvidaos de las ideologías satánicas que se están imponiendo hoy mismo en Europa. Sed mujeres cristianas. Respetad a vuestros maridos. Una mujer que no respeta a su marido está abriendo la puerta hacia el adulterio. Sé fiel a tu esposo. Que nuestros hogares brillen para la gloria de Dios. Y yo estoy convencido de que el mejor argumento contra la ideología de género es un matrimonio, una familia llena de amor y de respeto en el temor del Señor. Varones, haced un pacto con vuestros ojos como Job. Protege vuestros ojos. No vayáis a sitios peligrosos. Así que, querido hermano, hoy, sé puro, celosamente puro. Sé fiel a tu esposa. No alabes al sexo opuesto. No digas nada bonito. No adules a ninguna mujer que no sea tu esposa. La única mujer que ha de ser la dueña de tus elogios es tu amada esposa, a quien juraste lealtad en el día de tu boda. Dios creó a tu esposa para que tú te fijaras en ella, no en otra. Corazón fiel, ojos fieles. Hermanas, no andéis provocando. Vestíos como cristianas. Sed castas, puras y modestas, según 1 Pedro 3, versículo 2. Y que vuestra belleza, hermanas de General Luque, emane de un corazón afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3, versículo 4. Sé fiel a tu marido, querida hermana. La única persona que ha de ver tus partes privadas es tu esposo, nadie más. Tu cuerpo es propiedad del Señor Jesucristo. No te comportes como una ramera. Tú eres una mujer llamada por el Espíritu Santo. No sigas el espíritu seductor de Babilonia que prevalece en este mundo. Sé pura, sé fiel, sé una mujer limpia y transparente. Y a todos, varones y varonas, os advierto sobre el peligro del ocio. David se acostó con Betsabé porque no había ido a la guerra a pelear. Si tú tienes tiempo libre, invierte tiempo en tu familia. Da un paseo con tus hijos, con tus nietos. Llama a un hermano de la iglesia para orar con él, preguntarle qué tal está, cómo está. Piensa en los hermanos que no pueden congregarse en la iglesia. ¿Por qué no vas a visitarle en casa? Le das un regalito y podéis tener un tiempo de comunión en el Señor. Si tienes tiempo libre, saca un libro, toma apuntes, pon música, canta alabanzas al Señor, pero no seas ocioso. El ocio engendra divisiones en la iglesia y el ocio engendra adulterio espiritual. Dios nos guarde del adulterio. Mandamiento número 8. No robarás. No robarás o no hurtarás. El octavo mandamiento se lee: no hurtarás. Podemos robar si no dedicamos el día de descanso al Señor, ¿ok? Si estamos todo el día haciendo cosas nuestras, tenemos que parar una vez a la semana y, como decía el salmista, selah. Selah, esta pausa sagrada, ¿no? Que aparece múltiples veces en los salmos. El día de descanso es el día del Señor. Y en este día tú tienes que estar leyendo buena literatura, pensando en las cosas de Dios, con conversaciones piadosas, reflexionando sobre las cosas de Dios. Cristo murió para que anduviéramos en sus mandamientos. No pequemos contra nuestro Dios trabajando 7 días a la semana.
¿Y cómo podemos aplicar este principio de no robar a otros contextos? Bueno, en primer lugar, muy fácilmente, no le robes nada a nadie. Pero más allá de esto, aplicaciones prácticas para la iglesia. No robes en el trabajo. Cuando tú vas a trabajar esta semana, no robes. No robes. Mire, yo a veces he visto algo que a mí me sorprende mucho, ¿no? A lo mejor tiene que ver con, bueno, mi cultura. Pero estando aquí también en España, es cierto que cuando trabajaba en la academia, nunca utilizaba, ¿no?, el móvil. Pero cada vez más, cuando entro en sitios, incluso supermercado o voy a otras tiendas, entro y hay gente, en vez de estar ahí trabajando, están ahí leyendo su WhatsApp, están enviando mensajes, y es como que ahora todo el mundo, no en el trabajo, está usando el móvil y no están dedicándose a lo que tiene que estar haciendo. Es cierto que hay personas que tendrán que usar el móvil como parte del trabajo, y el móvil tiene que ver, es de la empresa, lo que sea, pero en gran parte estamos viendo cada vez más personas siendo ociosas en el trabajo. Colosenses 3:22 dice que siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Ahí está el secreto de la fidelidad, de la transparencia, el vivir corandeo delante de Dios, en presencia de Dios. Cuando tu jefe no te ve, Dios sigue mirándote. Tus horas de trabajo son para tu empresa. En tu tiempo de descanso, tú tienes la libertad para tus asuntos privados, pero como soldado cristiano estás en el curro para trabajar para la gloria de Dios. Y más concretamente, en cuanto a no robar, en la esfera de la iglesia local, es posible que tú estés robando si no manejas sabiamente tu dinero, tus dones y tu tiempo libre. En primer lugar, tu dinero. Dios a ti te da dinero para que tú proveas para tu hogar. Y también te da dinero, según Gálatas 6:6, para que tú sostengas la vida de tu pastor, aquel que te enseña la palabra de Dios. Y también te da dinero para que tú ayudes a los hermanos necesitados de nuestra iglesia local. Así que si tú ahora mismo estás recibiendo dinero, malgastándolo en ocio, en tonterías mundanas, cuando hay miembros en tu iglesia local que están con necesidades básicas, algo anda muy mal. Estás pecando contra el amor cristiano. Si Dios a ti te ha dado la bendición de ser una persona rica, no seas orgullosa, tiembla. Dice 1 Timoteo 6:18, dice, los ricos sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hay gente que dice que es pecado ser rico. No, no es pecado ser rico. Dios salva a personas ricas para que ayuden a sus hijos necesitados. Así que si tú estás invirtiendo todo tu dinero en ti mismo, en tus proyectos, en tu empresa, sin pensar en los demás, eres un ladrón. Y podemos decir lo mismo, no solamente sobre nuestro dinero, sino también sobre nuestros dones. Todo lo que recibimos de parte de Dios es para bendecir a otros. Si Dios, por ejemplo, a ti te ha dado la bendición de ser un padre, de ser una madre, pues ama a tus hijos con todo tu corazón, ama a tu esposa, ama a tu marido con todo tu ser. Si Dios a ti te ha dado un don para estudiar la palabra y exponerla, pues usa tus dones, no para gloriarte en ti mismo, sino para edificar la iglesia con un buen plato de comida a la hora de estudiar las Escrituras. Si tú sabes hacer cualquier cosa bien, pues hazlo para la gloria de Dios y no caigas en la trampa del orgulloso, del fariseo, de condenar a los hermanos de la iglesia por no tener los mismos dones que ellos, ¿no? O sea, si yo tengo el don de maestro y no hay nadie más en la iglesia que tenga el don, pues digo, pues ya está, me voy de aquí, esta iglesia no sirve porque no están a mi nivel, ¿no, hermanos? Pues yo tengo el don de evangelismo y la iglesia no está evangelizando como yo, pues ya está, me voy de aquí, no tienen el temor de Dios, no, hermanos. Tenemos dones diferentes para la gloria de Dios, no para criticarnos, para machacarnos unos a otros, para devorarnos unos a otros, no, para edificarnos, fortalecernos unos a otros. No robes, usa tus dones para la edificación de la iglesia, no para la destrucción de la misma. Y luego con respecto a tu tiempo libre, una vez más vuelvo al tema del ocio. Hay tantas cosas que tú podéis estar haciendo. Yo no entiendo. Hay como que gente ahora mismo online y están toda la semana consultando todos los últimos chismes. Es que yo no sé cómo hay gente en las iglesias
que sabe exactamente en cada momento qué es exactamente lo que está pasando en la vida de cada familia de iglesia local. Es que no sé cómo esto es posible. Dios nos libre del ocio, de ser ociosos, porque del ocio nacen chismes, nacen divisiones. Que Dios haga que seamos diligentes en el hogar, que estemos sirviendo a gente necesitada. Hay tantas buenas obras que tú podrías estar haciendo. Y si dedicas todo tu tiempo a ocio, a ti mismo, a tus intereses, estás robando a otras personas que podrían estar sacando provecho de tu tiempo libre. Dios te salvó para tú servir a su pueblo, no para servirte a ti mismo. Y desde luego tengo que aplicar esta palabra a mí mismo como pastor, porque bueno, sí tengo que aplicar esto a la iglesia en general, pero también yo estoy bajo la autoridad de la palabra. Si yo como pastor no estoy comprometido con la fiel exposición del texto bíblico, si no os enseño la palabra de Dios, si no estoy en mi despacho entregado a la lectura, la exhortación y la enseñanza, si estoy todo el día haciendo tonterías ahí por la calle, yendo del mercadillo, yendo por ahí, hablando con fulano, y no estoy encerrado con el Señor, os estoy robando. Yo tengo que cumplir con este mandamiento divino, y el dinero que yo recibo como ministro de la Iglesia General Luque es dinero que me es dado para que pueda entregarme 100% a la tarea de servir la palabra del Señor. Y si yo no cumplo con este mandamiento, yo estoy robándole a Dios y os estoy robando a vosotros. Porque en Gálatas 6:6 dice que el dinero que la iglesia da al ministro es para la instrucción del rebaño. La lógica divina es, la iglesia sostiene al pastor para que el pastor no tenga que estar 20 horas fuera de casa todos los días, para que esté en casa preparando la palabra y luego la iglesia sea edificada en las Sagradas Escrituras. Este dinero pues es dado al pastor para que él os dé comida espiritual, para que no esté todos los domingos hablando sobre los mismos temas, ¿entendéis? Que cada uno examine a sí mismo para ver si en alguna área de su vida, doméstica, laboral, educativa, pastoral, si alguno está robando a sus hermanos en la fe. El que ama a Dios no roba a sus hermanos. Nos quedan 2 mandamientos más y luego concluimos el mensaje de hoy. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues bueno, aquí estamos con el pecado de los gnósticos, de los calumniadores, de los difamadores. No seas tú uno de ellos. En lugar de hablar contra tu hermano, defiende su reputación. Y cuando una persona anda en la llenura del Espíritu Santo, no se contenta con meramente abstenerse de hablar en contra del hermano, sino que hace todo lo contrario. Por ejemplo, bendice el nombre de su hermano. Cuando su hermano no está, habla bien de aquel hermano. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer si tenemos el Espíritu Santo es no solamente abstenernos de los pecados, del decálogo, sino hacer todo al revés. Es decir, en vez de matar, no solamente debemos abstenernos de matar, sino que al mismo tiempo debemos dar vida. O sea, convertir el mandamiento negativo en algo positivo. No mato, doy vida. En vez de fornicar, no voy a fornicar, lo que voy a hacer es exaltar las glorias de la pureza. En vez de robar, voy a dar, voy a ser generoso, voy a ser dadivoso. Si no tengo dinero, voy a invertir mis dones en los demás. Si no tengo dones, voy a invertir mi tiempo libre en los demás. Siempre podemos ayudar, servir, fortalecer a los demás si tenemos el corazón lleno del Espíritu Santo. Y ahora, 9º lugar. El Espíritu Santo nos lleva a hablar bien de nuestros hermanos. No vamos a dar falso testimonio contra ellos. No vamos a hablar en contra de ellos. Pero ¿qué pasa? Hoy día en las iglesias hay mucha gente amargada, celosa, envidiosa, que no quiere que sus hermanos sean exaltados. Desde luego, nosotros somos los primeros en condenar la adulación, las lisonjas, pero sí qué hermoso es cuando nos topamos con hermanos que hablan bien, ¿no? De su mujer, de sus niños, de los hermanos en la iglesia local, que protegen su reputación en el sector público. Todos podemos tener desacuerdos con nuestras esposas, pero estas cosas las hablamos con la puerta cerrada. Los niños están ahí acostaditos y luego hablamos cara a cara, en este marco íntimo, respetando la privacidad de la otra persona. Pero en público somos uno, somos fieles los unos a los otros, nos protegemos mutuamente. Con mi esposa nadie se mete, y espero ¿no? que nadie se meta
conmigo en presencia de mi esposa. Esta es la idea, hermanos. Tenemos que defendernos como hermanos en la fe. Cuando tú no estás con tus hermanos en la fe, lo que tú tienes que hacer es hablar bien de ellos. Cuando están presentes, no hace falta elogiarles, no hace falta echarles flores, pero cuando no están presentes, siempre desarrolla esta actitud de hablar bien, de eliminar de ti cualquier tentación, de soltar frases celosas, envidiosas, amargas. Habla bien, bendice, en el sentido puro de la palabra, bendice a tus hermanos en la fe. Así que creyente que está lleno del Espíritu Santo, va a hablar bien de Nicolás, va a hablar bien de Ramón, va a hablar bien de Antonio, no va a estar hablando mal por ahí de ellos. Ellos estarán defendiendo siempre, hablando bien siempre de sus hermanos en la fe. Así que si tú amas a Dios hoy, no podrás difamar a tus hermanos. Si tú amas a Dios y tienes la llenura del Espíritu Santo, hablarás bien de la iglesia. Y no estarás como los gnósticos siempre encontrando críticas, siempre con esta lupa gigantesca, como que deseando encontrar algo, aunque sea mínimo, ¿no? Para luego tener algo que echarle en cara a alguien. No. Nosotros con amor bendecimos a la iglesia. Así que te pregunto, a nivel práctico, ¿cómo hablas tú de los hermanos en la iglesia local? ¿Cómo hablas tú de los del equipo de alabanza, del pastor, de los maestros de la escuela dominical, de los hermanos que se congregan a la iglesia? ¿Cómo hablas tú? Cuando estás con otras personas, honras la reputación de tus hermanos, dando buen testimonio, bendiciendo sus nombres, o cuando tus hermanos no están, estás hablando mal, como hizo Judas, ¿no? Vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Dios nos dé bocas limpias, santificadas para su gloria. Y finalmente, para acabar la lista, no codiciarás. No codiciarás. Si tú amas a Dios, guardarás los mandamientos. Y si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. Y por lo tanto, si amas a los hermanos, no codiciarás sus bienes. El codicioso nunca está satisfecho. Creo que para mí la imagen de codicia es Acab, aquel rey que tenía la nación entera en sus manos, pero se puso triste porque no poseía la viña de Nabot. ¿Ves? El codicioso es insaciable. Algunos quieren bienes materiales, otros buscan gloria dentro de la iglesia. Hay codicia en el alma porque no están contentos en su fe cristiana. Pablo nos dijo en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo demás es un bono. Si yo tengo una barra de pan, una botella de Naturis y un abrigo, ya está. Gloria a Dios. Me da igual el Ferrari de Paco Gaitán, no me fijo en el Palacio de Gustavo, es que me da igual, no necesito aquellas posiciones. Me gozo de que los hermanos hayan sido tan bendecidos, pero yo estoy contento con mi agüita y con mi abrigo. Tengo más que suficiente. Y como bien decía Pablo, mira, teniendo abundancia, he aprendido a estar contento. Y teniendo escasez, he aprendido a estar contento. Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tengo un palacio, estoy contento. Si no tengo un palacio, estoy contento. Porque el problema del hombre es el corazón. El corazón. Así que Dios nos enseñe contentamiento. Y si estamos satisfechos en Jesucristo, no vamos a cogerle manía a los hermanos que tienen más que nosotros, que son más ricos que nosotros, más famosos que nosotros, más dotados que nosotros, más inteligentes que nosotros, más guapos que nosotros. ¿Entendéis, hermanos? Si estamos satisfechos en Cristo, no tendremos por qué sentirnos amenazados por el otro. En suma, ¿qué es lo que he venido comentando en la predicación en este segundo punto hoy? Que el amor hacia los hermanos y la obediencia a los mandamientos, estas dos cosas van unidas. Si yo de verdad amo a mis hermanos, los honraré, no los mataré, no cometeré adulterio, no robaré, no mataré sus reputaciones y no codiciaré sus bienes. El que camina en estos mandamientos es el que ama a los hermanos. Y el amor, pues, para Juan, es más que místico. El amor es sumamente concreto y práctico. Entonces nos tenemos que preguntar en esta mañana si amamos a los hermanos, si amamos al prójimo. ¿Y cómo podemos saber si amamos a los hermanos? Pues de esta manera muy práctica que acabo de desglosar.
yendo por la segunda tabla de la ley, examinando nuestros corazones y nuestras acciones para ver si estamos andando en este amor. Pero antes de concluir, os comento. Yo sé que nadie que está ahora mismo escuchando, yo sé que no hay nadie que haya guardado perfectamente todo lo que he venido diciendo sobre la segunda tabla de la ley. Y a lo mejor en muchos puntos que he venido tocando, os habéis sentido muy identificados. Estáis robando tiempo en el trabajo, estáis faltándole el respeto a vuestros maridos, no estáis amando a vuestras esposas, ¿verdad? Habéis estado hablando mal de fulano por ahí, no habéis defendido la reputación del hermano y todos pecamos de muchas maneras. Pero la buena noticia, queridos hermanos, es que este amor y esta obediencia, estas cosas nacen de un corazón realmente regenerado. Y aunque no obedezcamos, aunque no amemos perfectamente, la buena noticia es que en nosotros hay esta disposición. Y si hemos fallado al pueblo de Dios, si hemos pecado contra nuestras manos, pues hoy podemos aprovechar y pedirle perdón al Señor por haber sembrado daño en la iglesia como los gnósticos, y hoy es un buen momento para hacer las paces con el Señor. Y también os quisiera consolar con otro pensamiento, que hay alguien que amó a Dios perfectamente en tu lugar, hay alguien que guardó los mandamientos perfectamente en tu lugar, hay alguien que amó a los hermanos perfectamente en tu lugar, y este alguien es el Señor Jesucristo. Así que hoy, a pesar de tus pecados, que son muchos, a pesar de tu iniquidad, en Cristo eres recibido misericordia, Dios te mira con una sonrisa, y una vez más hoy confesamos nuestros pecados delante de Él, sabiendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, qué hermoso saber que esta sangre fue derramada para darnos la seguridad de la salvación y para ayudarnos a amarnos los unos a los otros a través de la obediencia a los mandamientos que el Señor nos ha dado. Dios nos ayude como iglesia a confiar plenamente en la suficiencia de Cristo y nos ayude también a andar en amor, en obediencia para la gloria de su santo nombre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Acabo con la conclusión. Leo el texto y luego recapitulo lo aprendido hoy. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ok. 1. Si amas a Dios, amarás a los hermanos. Juan une lo que los anticristos habían dividido. Para el apóstol, la señal de que alguien ama a Dios es su amor hacia los hermanos. Ama a la iglesia, necesita a la iglesia, se preocupa por la iglesia, no divide a la iglesia. Y en aquel punto procuré explicar la razón por la que los católicos nos rechazan al decir que Lutero dividió la iglesia. Contesté históricamente diciendo que Lutero no se separó de la iglesia excomulgó a Lutero. Y también os comenté que a nivel teológico la iglesia católica se separó de la iglesia verdadera al condenar el evangelio bíblico con los decretos del Concilio de Trento. La verdadera unidad de nuestra iglesia es el evangelio de Cristo. Su muerte por nuestros pecados, su resurrección literal al tercer día, ahí nace nuestra unidad cristiana. Y finalmente, en segundo lugar, si amas a los hermanos, guardarás los mandamientos. He defendido la idea de que si amamos a los hermanos, guardaremos los mandamientos. Y vemos aquí entonces un conflicto entre los gnósticos y Juan. Porque donde los gnósticos se jactaban de tener mucho amor hacia Dios, en realidad no amaban a Dios porque pecaban contra los hermanos. Sí, tenían un amor místico, es súper espiritual, pero Juan dice, no. El que ama a la iglesia de manera práctica. ¿Y cómo podemos ver esta naturaleza práctica del amor? Pues la segunda tabla de la ley. Mandamientos 5 al 10. Nosotros pues si amamos a los hermanos, los honraremos, no los mataremos, no los contaminaremos, no robaremos, no daremos falso testimonio y no codiciaremos sus bienes. Los gnósticos quieren brillar. Ellos quieren estar detrás del púlpito, quieren ser los consejeros y los psicólogos de la iglesia, y por eso se fueron de la iglesia de Juan. Su amor no era verdadero.
porque no amaban la segunda tabla de la ley. Pero aquellos que sois nacidos de nuevo hoy, tenéis ganas de obedecer la segunda tabla de la ley porque la tenéis escrita en vuestros corazones. Y no os cuesta gozaros con los que se gozan, no os cuesta llorar con los que lloran, no os cuesta orar por los hermanos que están siendo afligidos, porque tenéis el amor de Dios, porque habéis nacido de lo alto. Dios nos bautice en este amor para que fluya entre nosotros, incluso en estos tiempos de pandemia. No perdamos, hermanos, el contacto, no entre semana, en este tiempo no de distanciamiento social, aunque ahora estemos reuniéndonos, ahora mismo ni siquiera presencialmente, ¿no? Pero que no nos enfriemos, mantengamos encendida la vela de amor fraternal, orando mucho por nuestros hermanos, preocupándonos por ellos. Oremos al Señor dándole gracias por su palabra y luego voy apagando y podéis disfrutar pues de vuestra hora de comer con vuestras respectivas familias. Oremos al Señor en esta mañana. Amén. Señor, alabamos tu santo nombre por esta palabra. Sabemos que es un texto que habla de ética, de lo que tenemos que hacer. Y sabemos, Señor, que estos mensajes también son muy importantes para instruirnos. Y queremos ahora encomendarnos a ti en oración, fundamentándonos en los 2 puntos de mensaje. En primer lugar, Padre, hemos aprendido hoy que si de verdad, Señor, te amamos a ti, Señor, vamos a amar a los hermanos. Señor, no permitas que caigamos en esta trampa de creernos ultra espirituales, mega espirituales, con koinonia, diciendo Yeshua y Mashiach cada segunda frase. Señor, haznos entender que el amor hacia ti es un amor hacia la iglesia. Y cuando amamos a la iglesia no podemos dividirla. No podemos atentar contra tu cuerpo de forma consciente, deliberada y premeditada. Señor, hemos pasado por situaciones muy difíciles en diferentes iglesias en España, incluso nuestra propia iglesia, Señor, desde su fundación hace más de 50 años, ha pasado por varias divisiones, muchas veces por la misma razón que ha nombrado Juan hoy en el texto, porque son anticristos, porque no aman con tu amor, porque están centrados en sí mismos. Y Dios, pedimos, Padre, que nos des una iglesia amorosa, una iglesia que entienda que el amor hacia ti es amor hacia la iglesia. Y el amor hacia la iglesia no permite la calumnia, no permite la murmuración, no permite las falsas acusaciones, no permite los chismes. Dios, guarda tu iglesia. Danos una boca santificada, una lengua limpia. Son cosas que predicamos muy a menudo, Padre, pero nos viene bien repetir estas cosas. Y sabemos, Señor, que si pecamos contra ti en este sentido, nos disciplinarás, porque nos adviertes, no en vano. Y si seguimos en lo mismo, pecando contra ti, tú no eres un Padre negligente, te encargarás de nosotros. En segundo lugar, también, Padre, te damos gracias porque nos haces entender que el amor hacia los hermanos equivale a andar en los mandamientos. Así que es un amor práctico, un amor que honra, que no mata, que no comete adulterio, que no roba, que no da falso testimonio, que no codicia. Señor, como venimos comentando casi cada sermón recientemente desde Navidad, haznos gozarnos con aquellos que se gozan. Quita de nosotros toda envidia. Señor, hemos visto noticias muy bonitas esta semana en el grupo de la iglesia y nos ha dado alegría. Y rogamos, Señor, que no haya nadie, Señor, con amargura, con celos, con envidia en el alma. Señor, danos un corazón genuinamente santificado para ti. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y Padre, queremos orar sobre todo por nuestros hermanos afligidos una vez más. Pensamos en los hermanos que nombramos a principios del culto, como Paco, Trini, Nehemías, Estela, el bebé, Nicolás, Isabel, Pepe, Isabel, Guzmán, Carmina, Paqui. Señor, nos acordamos de nuestros hermanos y pedimos que tu buena mano pastoral esté sobre ellos, que sean fortalecidos en ti y que tú hagas tu buena obra en sus vidas. Señor, te alabamos por este mensaje hoy y, Señor, para aquellas personas que nos están escuchando en la red, incluso gente incrédula siguiendo el canal, Padre, rogamos que hagas una obra poderosa en sus almas, que vean a Cristo alto y exaltado y que hoy rindan homenaje a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, te damos alabanza en nombre de Cristo. Guarda tu iglesia, Señor, en este tiempo de desierto,
y que tu nombre sea grandemente glorificado entre nosotros a lo largo del día. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén. Pues bien, queridos hermanos, acabo anunciándoos que estaremos con el culto de oración de nuevo en dúo. La verdad es que pensé que iba a presentarse más gente el jueves, ya que estamos ya online. Pero bueno, fue bueno ver algunas caras que no pueden estar en los cultos de oración. Pero bueno, animaros, hermanos. Ya que estamos online, animaros a congregaros, que es un acto de amor también hacia la iglesia. Principalmente lo hacemos por amor a Dios. Pero ya teniendo la posibilidad de conectaros, si llegáis a casa a las 8, podéis conectaros a la reunión a las 8 y orar media horita, 45 minutos, pero intentad, hermanos, esforzaros en esto, ¿no? A ver, ¿qué más iba a decir? Sí, tenemos la reunión de hombres y las reuniones de mujeres también, todo online, y al domingo que viene también será un culto online, ¿ok? Y luego, bueno, vamos a seguir atentos a las noticias, a las medidas, y sigamos clamando a Dios por los hermanos que están ahora mismo sufriendo por el tema del COVID, ¿ok? Pues nada, os mando un abrazo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Espero que la palabra os haya retado hoy, una palabra de ética, ¿no? Pero también estas cosas nos hacen bien, nos santifican, nos enseñan cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un abrazo desde Aguduce en el amor de Cristo, un saludo y como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.